¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias 7. Les contaremos que el Pleno de la Asamblea Nacional desarrolló el primer debate del proyecto de ley de incentivos tributarios que fue enviado por el Ejecutivo. A esta hora también saludamos a nuestro compañero Gustavo Espinosa, que se encuentra en los estudios de Guayaquil. Gustavo, buenas tardes. ¿Qué tal, Mariuxi, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta jornada informativa que damos arranque con los titulares. La Central Unitaria de Trabajadores convocó para este jueves a un plantón en la Plaza de la Independencia para respaldar la gestión gubernamental. El secretario general adjunto de las Naciones Unidas y enviado especial sobre discapacidad y accesibilidad, Lenín Moreno, estará en Líbano. El Festival Internacional de Artes Vivas se desarrollará del 17 al 27 de noviembre en Loja. En lo internacional, en México, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que suspenderá el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación si no reanudan las clases. 13 horas con 48 minutos, una hora menos en Galápagos, y comenzamos con las noticias de interés, Mariuxi. Así es, comprar útiles escolares en el vecino país Colombia ya no es rentable, al menos así lo aseguran varios ciudadanos ecuatorianos quienes fueron consultados sobre este tema. Escuchemos. Luis Guerrero es parte de los cientos de ecuatorianos que cruzan la frontera hasta la vecina ciudad colombiana de Ipiales en busca de útiles escolares. Viajó desde Ibarra, provincia de Imbabura, y esto fue lo que ahorró en su compra. Como de unos $20, sí. ¿Cuánto gastó Aquí, en pesos, gasté 90,000 pesos, sí. Traducido a dólares son como $30, sí. ¿De qué parte viene usted? De Ibarra. Sin embargo, no tomó en cuenta que esa reducción de gastos los ocuparía en pasajes. Venimos de pasajeros, nos demoramos como 15 o 20 minutos. El gasto es de unos $5 en pasajes. Al igual que Guerrero, hay ecuatorianos que desconocen cuánto economizaron, pero igual hicieron compras. No tengo idea, pero me resulta más barato que en Quito. Los precios están casi más mitad por mitad. ¿Cuánto más o menos ahorró? No tengo idea, pero estuvo bien. No obstante, existen compatriotas que reconocen que los precios en Ipiales están similares o más costosos que en el Ecuador. Elegir comprar en otro país cuando las cosas están en la misma ventaja e inclusive hay artículos que están más caros aquí en Ipiales que en el mismo Tulcán. Otro de los factores que los ecuatorianos no toman en cuenta es la congestión para llegar al vecino país y el precio de la moneda colombiana, que está a la baja. Sí, se rebajó respecto al cambio que estaba, 2.800 estaba. Ahorita está por el momento a 2.700 la compra y 2.720 la venta, por la mucha afluencia de turistas. Mientras que en las papelerías de Tulcán, los costos no han variado en los últimos 3 años, pero a pesar de ello, lucen vacías. Un cuaderno de 80 hojas académico en Ipiales está $1, casi $1.03, $1.05, pero de 80 hojas. De mala calidad del papel, la pasta muy delgada, y el ecuatoriano está en 1.20. Entonces sí deberíamos comparar, además de viajar hasta Ipiales, de todo lo que significa eso ahora, ¿no? En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV. Y seguimos con temas comerciales, pero de mayor magnitud, porque en lo que va del año Ecuador ha exportado $40 millones en energía eléctrica a Colombia, según indicó el ministro de Electricidad en un conversatorio con los medios de comunicación, mediante el que dio a conocer el avance de los proyectos hidroeléctricos. Este 25 de agosto se entregará la segunda hidroeléctrica que se construye en el país. Se trata de la central Sopladora, la tercera más grande en el Ecuador, ubicada en el límite provincial de Azuay y Morona, Santiago. Generará 487 megavatios y abastecerá al 13% de la demanda nacional con una inversión de $755 millones. Esta central hidroeléctrica Sopladora generará, y ya está generando, pero generará anualmente un ahorro de $280 millones al país, al Ecuador. Los beneficios también son ambientales. Con esta obra se deja de emitir más de 1 millón de toneladas de CO2 al año. Dejar de emitir 1 millón de toneladas al año representa aproximadamente dejar de que dejen de funcionar cerca de 380.000 vehículos. Ese es el gran beneficio.
Actualmente el 85% de energía que se consume en el país proviene de fuentes renovables, según explicó el ministro Esteban Albornoz, y detalló el avance del resto de proyectos hidroeléctricos. En el mes de octubre, finales de septiembre, estaremos concluyendo la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, la más grande del país. Luego tenemos la central Mina San Francisco, que iniciará su operación en diciembre de este año. Este cambio de la matriz energética convirtió a Ecuador en exportador de electricidad a los países vecinos, ingresos que son evidentes en lo que va de 2016. Ya estamos cercanos a los 40 millones de dólares de venta de energía a Colombia. Paralelamente, el gobierno desarrolla planes estratégicos para optimizar el consumo de la energía con diferentes proyectos como focos ahorradores, cocinas de inducción e incentivos a los autos eléctricos. Las tarifas en el Ecuador son las más baratas de la región. El ministro Albornoz manifestó que la hidroeléctrica Sopladora tendría un valor comercial aproximado de $900.000 y se analiza la venta de este bien del Estado para apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Olga Velasco, Ecuador TV. Y varias personas llegaron hasta la explanada de la Municipalidad de Ambato, provincia de Tungurahua, con el fin de conocer los nuevos vehículos eléctricos que ayudan a reducir la contaminación ambiental y además mejorarán la movilidad dentro de la urbe. Con la finalidad de reducir la contaminación y la preservación del medio ambiente en la provincia de Tungurahua, se presentó en la explanada de la Municipalidad de Ambato una nueva alternativa para la movilidad dentro de la ciudad con los autos eléctricos. La empresa Intercar expuso sus modelos que oscilan entre los $9.200 hasta los $9.400. Tenemos entregados aquí en Baños, aquí en Ambato ya tenemos como 4 vehículos entregados. Estamos un mes recién abiertas aquí las oficinas de Intercar para servirle a la comunidad. Para Cecilia Espinosa, quien decidió poner en marcha este nuevo vehículo, es una opción para movilizarse. La ganancia que tendría para el planeta, para nosotros mismos, por el tamaño y todo, como ves, son muy pequeños y hay como acceder a cualquier lugar. Los 3 modelos llamaron la atención de los presentes, además de la comodidad y el espacio con los que cuentan. Se está fomentando ya una ordenanza en el ámbito legislativo que apoyará a todo aquel ciudadano que adquiera un tipo de vehículo eléctrico. Y pueden alcanzar una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. La autonomía de la batería es de 120 kilómetros, sí, se carga en 3 horas en 220 y en 5 horas y media en 110. Son 22 vehículos que hasta el momento se encuentran bajo pedido en la provincia. En Tungurahua, Máximo Barba, Ecuador TV. En la provincia de Chimborazo se efectuó el denominado Mega Operativo Pionero 1, en el que se unen 8 instituciones de la Mesa Sectorial de Seguridad para ejecutar controles en diferentes áreas y así mejorar la percepción de seguridad ciudadana. El denominado Mega Operativo Pionero 1 inició a las 6 horas con 30 minutos. 8 instituciones se apostaron en el sector de La Vasija. 120 elementos entre funcionarios públicos, efectivos de la policía y ejército participaron en el mismo, quienes revisaron documentos, buscaron armas de fuego, controlaron las infracciones de tránsito, además de posibles transporte de sustancias prohibidas o mercaderías sin permisos aduaneros. Porque son múltiples los delitos que se pueden evitar con un control integrado desde toda la institucionalidad que tenemos aquí. En apenas una hora, más de 100 contravenciones fueron detectadas. Varios vehículos fueron retenidos para investigaciones. Hemos tenido desde casos en que conductores manejan vehículos con 0 puntos en su licencia. Hasta el momento no se ha detectado ninguna persona que esté usando o portando el arma. La ciudadanía miró de forma positiva el operativo, aunque esperan continuidad. Muy bien, muy excelente. Eso debe ser todos los días. También hay personas que cometemos, ¿no? Algunas infracciones, y está bien que siga siendo rutinario el control nada más. La Agencia Nacional de Tránsito se enfocó en el control del transporte informal. El transporte informal, por donde quiera que usted lo vea, da un tono de inseguridad, pone en riesgo la seguridad de las personas. Vamos a hacer decenas de operativos en los 10 cantones de la provincia, nuestra provincia es grande. Con esto se busca mejorar la percepción de seguridad en la comunidad y reducir la accidentabilidad en la provincia. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. Mientras tanto, en Riobamba, provincia de Chimborazo, se dio una solución al problema ambiental que conlleva el tratamiento de la basura a cielo abierto gracias al relleno sanitario. Así era el panorama en el sector de Porlón.
Por más de 3 décadas, las 115 toneladas de basura que genera Riobamba diariamente era arrojado a cielo abierto. Pero este fin de semana fue inaugurado el relleno sanitario. Efectivamente, hoy entregamos el relleno sanitario del Cantón Riobamba, una obra anhelada por todos sus ciudadanos. En este proyecto el Estado invirtió cerca de $90.000 en los estudios como parte del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos, mientras que el Cabildo riobambeño $750.000. En esta revolución ciudadana es la rentabilidad social, es el hombre, no es el capital, no es el mercado. Para quienes trabajan como recicladores y para los habitantes de las zonas aledañas, es un cambio radical. La razón que nosotros más antes, como comuneros, teníamos es la basura quemándose, el humo subiendo toda la comunidad de arriba. ¿Y qué es lo que nos pasaba? Era la extensión de infecciosos en la garganta, teníamos infecciones a los niños. Ahora las condiciones están tan buenas prácticamente, son mejores. Cabe mencionar que en el Ecuador diariamente se generan 11.341 toneladas diarias de residuos y solo una tercera parte de los cantones disponen de relleno sanitario, por lo que el gobierno nacional se comprometió a continuar con el apoyo a los municipios con voluntad política en el mejoramiento del medio ambiente. A ellos se integra, reiteramos, el Parque Sisaipamba también, que prácticamente se encuentra en este momento en plena etapa de ejecución. Contribuyendo de esta manera al mejoramiento en la calidad de vida de la población. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. En Quito se realiza la audiencia de mediación entre las prefecturas de Guayas y Cañar para resolver la controversia que existe entre los límites del sector conocido como El Piedrero. Durante la reunión del Pleno del Consejo Provincial del Guayas, el prefecto Jimmy Jairala argumentó que lo mejor para su provincia es que no se dé paso a la consulta popular, sino a la demanda de resolución institucional. Por favor, señor alcalde. Para el Guayas tiene una significación importantísima porque es una localidad, es una comunidad que está ubicada apenas a 7 minutos del triunfo y habría representado, quise decir, la tercera parte del territorio de ese cantón. Se intentará llegar a algún acuerdo, igual nosotros siempre vamos con fórmulas, pero si no hay ese acuerdo, pues sencillamente pues habrá que esperar el pronunciamiento de la CONALI, que deberá ser ratificado por el presidente de la República. En la provincia del Guayas se registró en horas de la mañana un sismo de 4.6 grados de magnitud en escala de Richter. El Instituto Geofísico informó en su cuenta de Twitter que el epicentro se ubicó a 13.19 kilómetros del cantón Pedro Carbo y a una profundidad de 6.41 kilómetros. Los organismos de socorro a través del EQ 911 no reportaron daños. Esta mañana se reanudaron las labores en el Cerro Paso Ochoa a la altura del sector El Pedregal en Machachi, provincia de Pichincha, donde este lunes, ayer, se registró un incendio forestal. Miembros de la Casaca Roja de Quito y Machachi acudieron al lugar. También fue necesaria la ayuda de las Fuerzas Armadas, cuyos miembros realizaron descargas de agua desde el aire. Y se dio a conocer el inicio de los premios Latinoamérica Verde en su tercera edición, que tiene como sede a Guayaquil. El evento de relevancia internacional no solo es una exhibición de más de 500 proyectos de conservación ambiental que se ejecutan en 25 países, sino también una oportunidad para conseguir financiamiento. Entre los mejores 100 proyectos de conservación de Latinoamérica, una región donde la política pública impulsa al sector privado a mejorar, por ejemplo, la construcción de viviendas. Es así que Código Ayuda es una iniciativa mexicana que desarrolla casas ecoamigables. De hecho, la primer colonia sustentable con certificación LEED en el mundo. 2 de las 5 microempresas, una es de Tapetes de Temuaya, que es una comunidad otomí. Otro mexicano, Andrés García, implementa en su país el reciclaje de neumáticos. Se separan los 3 componentes principales, que es la fibra textil, el acero y el caucho en diferentes medidas, y se mezclan con otro tipo de productos para tener un producto terminado que agregue valor a la industria. 2 sudamericanos publican las propiedades de plantas medicinales a través de una aplicación para celulares. Nosotros estamos convencidos que a través del conocimiento de las plantas, uno no solamente conoce de las plantas desde un punto de vista biológico, sino que uno es capaz de conocer el turismo, las creencias, las tribus ancestrales,
Paul Bosch es un buceador de Curazao en las Antillas Holandesas y trabaja por la conservación de los corales. Y básicamente lo que creamos son viveros debajo del agua, donde los corales crecen y cuando tienen cierto tamaño o los podemos reproducir o los podemos replantar en el arrecife. Y si del suelo marino se trata, un ecuatoriano creó un robot submarino de mucha utilidad para la ciencia. A pesar de la baja temperatura, se puede encontrar una gran biodiversidad en el suelo marino antártico. Otro ecuatoriano se destaca por reproducir más de 4.000 plantas de palma de ramos. Que se encuentra en peligro de extinción y que su hoja es utilizada para elaboración de artesanías en época de Semana Santa. Sin duda, los premios Latinoamérica Verde hoy se convierten en el evento que reúne, conecta, exhibe y premia las mejores iniciativas del continente. La noche de la premiación y de la alfombra verde será este jueves 25 de agosto. En Guayaquil, Gustavo Espinosa, Ecuador TV. 14 horas con 2 minutos, 1 hora menos en Galápagos. Mariuxi, hacemos una primera y muy breve pausa. Así es, les contaremos, entre otras noticias, que en la Asamblea se debate ya en primeros términos el proyecto de ley de incentivos tributarios. Con esa y otra información, volvemos. Circo del Sol. Domingo, 20 horas. Ecuador TV, somos cultura. La más auténtica expresión de un aspecto de la realidad, desde el punto de vista del autor, enriquece nuestra cultura y conocimiento. Ecuador TV presenta la mejor selección de documentales de Latinoamérica. 17 países, 21 televisoras públicas. El espacio más importante de fomento y promoción de nuestros productos audiovisuales. Doc TV, muy pronto. La representante de ONU Mujeres en Ecuador, Moni Pisani, se sienta con Javier Lazo para hablar de su carrera al frente de este organismo, la lucha por la igualdad de género en el país y la región. Para que los medios de comunicación del mundo se unan a esta lucha que tenemos nosotros. En un nuevo programa de Palabra Suelta, este miércoles 22 horas. Retomamos la información aquí en Noticias 7. Mariuxi, amigas y amigos, hoy martes diario El Telégrafo publicó en su página de opinión el editorial titulado Otra vez la seguridad social militar, escrito por el presidente Rafael Correa. Artículo en el que el jefe de Estado explica el alcance real de las reformas planteadas al ISFA y recalca que la propuesta no será archivada. De inmediato un resumen de esta publicación. En su artículo de opinión, el presidente Correa recuerda que durante la década de los 90 y ante el debilitamiento del Estado, aparecieron leyes especiales que dieron paso a la creación de sistemas de seguridad social independientes del sistema general y que en muchas de sus disposiciones nada tienen que ver con las particularidades de la profesión militar o policial. En este sentido menciona las diferencias que existen para el cálculo de las pensiones de la fuerza pública y las pensiones de los civiles. Mientras las primeras se realizan tomando en cuenta el último sueldo, para las pensiones de civiles se realiza a partir del promedio de los 5 mejores años. Otro problema, quizá el más grave según Correa, es que el ajuste de pensiones para miembros de Fuerzas Armadas se hace a partir del sueldo del activo, mientras que para el del civil, de acuerdo a la inflación.
Además, a diferencia del sistema general, en el sistema militar y policial no existe techo para las pensiones, aspectos que generan una inequidad social. El último viernes, durante una entrevista en Esmeraldas, el presidente habló sobre este tema. Estas fueron las leyes especiales de los 90, en plena noche neoliberal, donde no había Estado que defienda el bien común, y era el sálvese quien pueda, y dejaron pasar estas leyes. Pasaron desapercibidas incluso para mi gobierno, cuando un soldado ganaba $300, pero ahora nos gana 900. Y como las pensiones se ajustan de acuerdo al activo, se nos triplican las pensiones jubilares. Entonces yo puedo ser general de un día y toda la vida, pagado con el pueblo ecuatoriano, $5.000. 60% es subsidio directo del pueblo ecuatoriano, de ustedes, mío. Correa, en su editorial, puntualiza las 3 reformas enviadas a la Asamblea. El fijar las pensiones militares y policiales en función del sueldo promedio de los 5 mejores años, que se ajusten de acuerdo con la inflación y que tengan el mismo techo que el sistema general, congelándose las pensiones que superen dicho techo. Entonces estamos congelando las pensiones que superan ese techo civil, ¿ya?, para que converjan en el futuro. No se está perjudicando a nadie. El primer mandatario aclara en su artículo de opinión que las reformas fueron socializadas y discutidas personalmente con el Comando Conjunto y comandante policial. Allí se acordó que el tema del sistema de cesantías no se incluiría en la propuesta de reformas, a pesar de ser importante. Tenemos menos de un soldado activo por un soldado pasivo. Es una ficción contable. Y menciona claramente que no las archivará, a pesar de los pedidos de ciertos sectores de Fuerzas Armadas. Que aquí hay gobierno, que aquí hay civilidad, que aquí hay democracia. Ese proyecto de ley no será archivado. En el artículo de opinión, Correa señala que en este tema existen 3 problemas de fondo. El primero, el creer que el ISFA es parte de las Fuerzas Armadas y que tendrá sostenibilidad financiera. El segundo, la agresividad de ciertos altos oficiales retirados que piensan que las Fuerzas Armadas son un Estado dentro del Estado. Y el tercero, y estrechamente relacionado con el anterior, es el problema del poder. La existencia de ciertos sectores militares que no aceptan, según escribió Correa, estar bajo el poder de un civil. Con mentalidad del siglo XIX, ciertos pasivos, que como este presidente, más un de izquierda, se permite decirnos qué hacer. El presidente finaliza su artículo de opinión mencionando textualmente lo siguiente. Hablo para el futuro, el cual, una vez calmados los vientos de insensatez que azotan a la República, sin duda, nos darán toda la razón. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Tras retornar de una semana de receso legislativo, hoy el Pleno debatió en primera instancia el proyecto de ley de incentivos tributarios. El legislador ponente Virgilio Hernández explicó que el incentivo en el caso de la salud permitirá a las empresas deducir del pago de sus impuestos los valores correspondientes a los contratos de medicina prepagada de la totalidad de sus trabajadores. Ya se consideran esos gastos deducibles del cálculo del impuesto a la renta. Sin embargo, lo que estamos planteando con esta reforma es que exista un porcentaje adicional. De esta forma, el trabajador contará con la posibilidad de acceder a la medicina privada, lo que ayudará a descongestionar la atención en la red pública. De enero a junio se han presentado más de 2.107.546 consultas externas. Sin embargo, esta iniciativa tiene reparos debido a que la totalidad del costo del contrato deberá asumirlo el empresario. No creo que haya muchos empleadores que estén en condiciones de pagar ese seguro. En el caso del transporte, las operadoras no considerarán en el cálculo del anticipo del impuesto a la renta el valor de las unidades con las que cumplen su actividad económica. Es muy bueno, pero lo que pasa es que se tiene que realizar un consenso de parte de la transportación. Son diferentes modalidades de transporte que tienen que entrar en el proceso. En la oposición hubo sectores como Avanza y Creo que discrepan con el contenido del proyecto y proponen se incluyan otras iniciativas. También se elimine la absurda figura del anticipo del impuesto a la renta. La norma acoge una propuesta que sería vital para destrabar las negociaciones con la Unión Europea. Se trata de la estandarización del precio exaduana, para lo cual se simplificará el cálculo del IVA y el impuesto a los consumos especiales de las importaciones. Se atiende requerimientos de la Organización Mundial del Comercio, de la Comunidad Andina y en general de otros procesos que negocia el país. Alexis Moncayo, Ecuador TV.
Y en otro tema, la Central Unitaria de Trabajadores convocó este jueves a su militancia a un plantón en la Plaza de la Independencia para respaldar la gestión gubernamental ante la marcha anunciada por sectores sociales opositores, quienes apoyan a la Unión Nacional de Educadores UNE. Para esta organización afín al gobierno, el proceso de disolución que inició el Ministerio de Educación en contra de la Unión Nacional de Educadores es solo un pretexto para que grupos de oposición al régimen persigan su fin. Forman parte de las estrategias desestabilizadoras. Posiciones que, a decir del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, se acentúan en estos meses donde se adoban las candidaturas para los comicios de febrero 2017. Lo que se pretende es caotizar al país para ver si de esa forma logran votos para la próxima lid electoral. En señal de respaldo a la gestión gubernamental, la Central Unitaria de Trabajadores hizo una convocatoria a un plantón para este jueves en horas de la tarde en la Plaza de la Independencia, centro de Quito. En la Plaza Grande alrededor de 8.000, 9.000 personas, solamente de aquí de la capital y sectores cercanos. De la otra orilla, dirigentes de organizaciones sociales contrarias al oficialismo reiteraron su invitación a una movilización para este jueves en respaldo al gremio del magisterio. Es la autonomía de la educación, la autonomía de las universidades y el derecho a la libre y la libertad de organización es la que defendemos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, considera la jornada de este jueves como el reinicio de las movilizaciones en contra del gobierno. Javier Ceballos, Ecuador TV. En la Cancillería se organizó un conversatorio en el cual se resaltaron los beneficios que traerá la suscripción y vigencia del Tratado de Marrakech para que personas con discapacidad tengan acceso a libros en formatos de audio y braille. Apenas 20 países en el mundo firmaron el tratado que entrará en vigencia el próximo 30 de septiembre y que garantice libre acceso a publicaciones y con eso a la educación y al conocimiento. Y mediante la lectura todos sabemos que alcanzamos el conocimiento, la educación, un elemento que nos permite verdaderamente ser libres. Y esta declaración conjuntamente ligada a la Declaración de Derechos Humanos en la no discriminación y para que nosotros podamos ser incluidos efectiva y participadamente en la sociedad. En el mundo existen 300 millones de personas con discapacidad visual. En el Ecuador son más de 280.000 ciudadanos que se beneficiarán y mejorarán sus niveles de educación y formación. La inserción de las personas con discapacidad visual en el ámbito laboral tiene conexión con la formación, con su autoformación incluso y su autonomía. Nicolás es una persona con discapacidad visual. Él relata que en un mes lee un promedio de entre 3 y 4 libros. La libertad que me ofreció la lectura se iba expandiendo en el colegio, en la universidad. El canciller de la República resaltó la importancia que este tratado tiene para toda la sociedad. Está en juego, por supuesto, el derecho de las personas con discapacidad visual, un derecho que ha sido mermado durante décadas, siglos. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y hasta este viernes, el secretario general adjunto de las Naciones Unidas y enviado especial sobre discapacidad y accesibilidad, Lenín Moreno, estará en Líbano. Mantendrá varias reuniones con autoridades y además visitará un campo de refugiados sirios. La idea principal de la visita de Lenín Moreno a Medio Oriente es conocer la situación y las necesidades de las personas con discapacidad en Líbano, especialmente de aquellas que se encuentran en el campo de refugiados de sirios, ubicado en el Valle de Beca, al este del Líbano. En este lugar, Moreno, en su calidad de secretario general adjunto de las Naciones Unidas y enviado especial sobre discapacidad y accesibilidad, tiene previsto evaluar y mejorar la respuesta de sus equipos desplazados en dicha nación, los cuales se preocupan de ayudar en temas como asistencia humanitaria, alimentación, entre otros. Según datos de la ONU, en Líbano existen aproximadamente 1.300.000 refugiados, de los cuales 30.495 serían personas con algún tipo de discapacidad. En su estadía, Moreno también tiene previsto reunirse con los ministros libaneses de Asuntos Sociales y de Educación, así como con líderes sociales. Según un boletín oficial, el ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno,
insistirá que los derechos humanos y la atención a las personas con discapacidad deben incluir a todos los individuos, independientemente de la nacionalidad, religión y estatus legal. En este sentido, ratificará que es fundamental que tanto los derechos de los libaneses y no libaneses con discapacidades estén protegidos, por lo que ofrecerá a Beirut el apoyo de Naciones Unidas en esta tarea. La visita de Lenin Moreno a Líbano finalizará este viernes. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Seguimos revisando más información a través de un comunicado. La Cancillería ecuatoriana califica como incidente grave el intento de ingreso no autorizado de un individuo a la Embajada de Ecuador en Londres. La persona fue detenida y entregada a las autoridades del Reino Unido. En el documento se señala: el gobierno de Ecuador lamenta que a pesar de los ingentes recursos que el gobierno británico ha destinado para evitar la salida de Julian Assange de la misión ecuatoriana, las autoridades no respondan con mayor celeridad ante un intento de acceso no autorizado, que constituye un incidente de extrema gravedad. Además, recordó que de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, el país receptor de una misión diplomática tiene la obligación de brindar las seguridades necesarias contra toda intrusión o daño. El gobierno de Ecuador expresa su voluntad de cooperación con las fuerzas de seguridad del Reino Unido para prevenir futuros incidentes y renueva su compromiso de proteger tanto la vida como la integridad física del ciudadano australiano Julian Assange. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacan Pearl Harbor. Menos de 2 semanas antes, Hitler envía su fuerza secreta. Un asalto tan mortal que el gobierno de los Estados Unidos lo oculta. Lengua suelta, hunde barcos. Puestos de combate, estaciones de combate. Ahora, por primera vez, un equipo de científicos osados van en busca de los naufragios. Usan tecnología de punta para una misión completamente nueva. Grandes documentales nos traen Los nazis invaden América. Miércoles 23:30. Ecuador TV, somos todos. ¿Tienes alguna pregunta? Al mediodía te tenemos la respuesta. Muy pronto. Él estaba luchando por su vida, pero con sus audífonos. Estaba escuchando música desde la terminal. No sabemos que sin querer aportamos desde ese momento a su parte musical. Que quise yo, tuve que dejarlo lejos. Así suena Manabí. Miércoles 20 horas. Ecuador TV, somos Manabí. Importantes acontecimientos mundiales que tienen impacto en nuestro país. Hay quienes piensan que estos son temas lejanos. Alguna vez lo fueron. Conocer su problemática. Desde una perspectiva diferente, Abraham Verduga analiza los matices de este mundo al revés. América Latina fue declarada zona de paz. Jueves 22 horas. Y su reprise, sábado 20 horas. Retomamos la información y para darles detalles a las amigas y amigos televidentes Mariuxi sobre el Festival Internacional de Artes Vivas que ya anunció el presidente Rafael Correa. Y que se va a desarrollar del 17 al 27 de noviembre en Loja. Veamos las muestras culturales que se realizan previo a este festival. Previo al Festival Internacional de Artes se realizan varias actividades que como denominador común tienen el preparar al público para el evento. Es así que desde hace más de 3 meses se pueden evidenciar en plazas, parques, teatros y otros espacios muestras culturales de distintos tipos.
durante nuestra visita a esta ciudad. Por ejemplo, encontramos en el Teatro Bolívar la obra 75 puñaladas, una comedia de género policial cuyo estreno nacional tenía que ser en Loja. Se va desarrollando la obra en esa línea donde se ven muchas situaciones absurdas y bueno, al final los personajes giran totalmente y pues desubican totalmente al público con un desenlace inesperado. Los asistentes ven en estas muestras la oportunidad para que Loja continúe destacándose como el referente de la cultura en el país. Que yo como lojano, como artista también que soy, realmente me agrada porque está dándole una nueva vida al teatro y la gente se está acostumbrando ya, en especial para este festival que se nos viene acá. Es muy importante porque vienen ponencias de diferentes lugares para estar en las tablas. El hecho está en que estas obras se sigan promocionando aquí en este lugar. Más que todo la gente sí tiene mucha apertura para ese tipo de actividades. Que con las diversas muestras culturales se consigue activar al público, aseguran los artistas, que se logra además impulsar la economía, que sí se puede vivir del arte, dicen. No tenemos que quedarnos sentados esperando, hay que generar primero nuestro trabajo, hay que hacer una marca y después obviamente la gente va a ir sola y vas a ganar dinero haciendo lo que te gusta hacer. La cosa es no parar, decía capaz la directora del grupo de teatro que yo pertenezco, hay que hacer, el secreto creo que es hacer. Así, con expectativa y trabajo incansable, esperan en Loja el Festival Internacional de Artes Vivas. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y seguimos en el sur del país porque Ecuador y Perú buscan potencializar sus destinos turísticos a través de la segunda caravana noramazónica de turismo. En un recorrido por las provincias del Oro, Guayas y Azuay, operadores turísticos de ambas naciones esperan concretar negocios. Después del acto formal inició la rueda de negocios denominada Segunda Caravana Noramazónica de Turismo, en donde al menos 70 empresarios tanto de Ecuador como Perú iniciaron a promocionar sus espacios. Del lado ecuatoriano, en la provincia de El Oro, destacamos las 4 subregiones. La provincia del Oro es megadiversa. Entonces tenemos desde los fantásticos páramos que están en la parte alta de Zaruma, que tenemos Cerro de Arcos, que es una plaza fantástica que se ha formado por la erosión del viento, o sea, una montaña fantástica con cuevas, páramos arbustivos, desde el suelo vuelo delicioso hasta archipiélago de Jambelí. Con atractivos como estos, lo que busca el Ministerio de Turismo es que las operadoras puedan ofertar paquetes que les sean atractivos a quienes nos visiten, con calidad, calidez y a buen precio. La idea es que se puedan empatar para que ellos puedan negociar, cerrar y puedan de manera conjunta ampliar la cartera de sus productos. El Perú ampliaría hacia el Ecuador y el Ecuador podría también ampliarlos hacia lo que es el norte del Perú sobre todo. Del lado del Perú son 8 distritos los que participan, destacando la costa y la región sierra como destino. Para quienes se incluyen por primera vez en esta clase de proyectos, la oportunidad es perfecta. Nosotros atendemos todos los que quisieran conocer los atractivos de Piura, que son las playas, que son las lagunas de Huancabamba, tenemos también los tours religiosos, tenemos el avistamiento de tortugas, avistamiento de ballenas. La actividad turística en el sur del Ecuador ocupa el segundo lugar a nivel de país en generar divisas, mientras que en el lado del Perú ocupa el 6º lugar. La zona costa que estamos Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad, hemos venido a ofrecer todo lo nuestro, que es nuestras playas del norte. También tenemos, en cada región también tenemos la parte de sierra, ¿verdad? Además de esta rueda de negocios, la caravana tiene previsto visitar diferentes destinos turísticos en El Oro, Azuay y El Guayas. Marixa Castillo, Ecuador TV. Y seguimos hablando de turismo. Ahora les decimos que instructores de surf de Ecuador serán capacitados por el peruano Carinci Rialta. El propósito es mejorar sus conocimientos y también fortalecer el turismo de aventura. El Ministerio de Turismo reunió en Manta a 40 instructores de surf ecuatorianos, quienes serán capacitados para obtener el certificado internacional ISA. Entonces hemos dado capacitación en primeros auxilios con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y ahora esta certificación, que es un curso de técnicas. Cualquier turista extranjero o cualquier turista nacional que quiera aprender a surfear va a recibir clases de alguien certificado, que tiene un comprobante que puede permitirle incluso dar clases en cualquier parte del mundo. Carinci Rialta es el encargado de esta capacitación que ayudará a fortalecer el talento humano de los instructores y al mismo tiempo incrementará el turismo de aventura. Les puedo decir con toda seguridad que en toda Latinoamérica
Solamente 2 gobiernos han tenido esta iniciativa, Nicaragua y ahora Ecuador. Lo que hacemos es nutrir de información, técnicas y resaltar mucho el tema ecológico, el tema ética, el tema de seguridad. La capacitación durará 3 días y los surfistas se sienten contentos al ser el primer país de Sudamérica en tener esta oportunidad sin costo alguno. Este curso se realiza con mucha asiduidad en Chile, en Lima, pero con costos altos. Entonces es más o menos como una universidad para un surfista, ¿no? Nos va a servir mucho esta capacitación, ya que el profe nos va a instruir en otros parámetros que son necesarios. Además, nosotros queremos brindar la seguridad de vida a las personas que quieran practicar este lindo deporte que es el surf. Con este proyecto se espera que Ecuador tenga los mejores representantes para buscar la presea dorada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde ya se incluirá esta disciplina. Desde Manta, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. En Venezuela se dispuso el cambio de destino laboral de funcionarios que ocupan cargos directivos en la administración pública por haber firmado en respaldo al proceso revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. 3 meses después de que la Mesa de la Unidad Democrática, formada por los partidos opositores al gobierno de Nicolás Maduro, entregara más de 1.800.000 firmas para activar un proceso revocatorio del mandato, 5 ministerios han sido notificados con una lista de los funcionarios directivos o de confianza que firmaron en apoyo a esta propuesta de la oposición. La orden dispone que en 48 horas esas personas deberán tener otro destino laboral. Sin embargo, no se ha dejado claro si esto significaría un despido de las instituciones en donde trabajan. Según el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, unos 13.000 funcionarios de grado 99 habrían firmado en apoyo a los partidos de derecha de ese país. Según los directivos del PSUV, personas que están en contra del gobierno no pueden ocupar cargos directivos de la administración pública. En Venezuela está activo un proceso revocatorio que inició el pasado abril, con la autorización para la recolección del 1% de firmas del padrón de cada uno de los 24 estados venezolanos. Esta fase fue superada en mayo, cuando se entregaron más de 1.800.000 firmas al Consejo Nacional Electoral. El siguiente paso será la recolección del 20% de firmas del Padrón Electoral Nacional, lo que significa unas 4 millones de rúbricas. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV. En otras noticias internacionales, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, suspenderá el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación si no reanudan las clases. Además, el ministro de Exteriores de Irán visita Nicaragua para reforzar lazos bilaterales. A 2 días del reinicio del juicio político en su contra, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reiteró que no renunciará a su cargo y que es víctima de un juicio fraudulento que busca detener la investigación sobre el caso de corrupción en estatal petrolera Petrobras. Además señaló que es un golpe contra la democracia. Rousseff fue suspendida de su cargo como presidente el pasado 12 de mayo. Se prevé que presente su defensa el próximo 29 de agosto. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, suspenderá el diálogo con los maestros opuestos a la reforma educativa si no reanudan las clases. La suspensión de las actividades escolares afecta a 1.300.000 estudiantes. El gremio de profesores se opone a la reforma educativa planteada por el gobierno, en la cual se plantea un esquema de evaluación con el que no están de acuerdo, porque los profesores aseguran que se legitimarán formas de despido. Los coordinadores nacionales de los países que son parte del Mercosur se reúnen este martes en Uruguay con el objetivo de dar una respuesta definitiva al tema de la presidencia pro tempore del bloque que le corresponde a Venezuela, pero que no es apoyada por Brasil, Argentina y Paraguay. Los delegados nacionales analizarán el avance de este país para alcanzar la membresía plena, incorporando a su legislación interna las normas del bloque. De los países miembros, solo Uruguay apoya a Venezuela en su derecho de ocupar la presidencia pro tempore. Con una visita al presidente de Cuba, Raúl Castro, inició su gira por América Latina el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, quien a su arribo a La Habana indicó que su país quiere desarrollar la cooperación bilateral en áreas como tecnología y energía. En su encuentro con Castro elogió la resistencia cubana frente a Estados Unidos. Este martes el diplomático cumplirá su agenda de trabajo en Nicaragua y continuará el miércoles por Ecuador, Chile y Bolivia. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV.
14 horas con 30 minutos, una hora menos en Galápagos, Mariux, y así culminamos esta jornada informativa. Así es, Gustavo. Muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden, más noticias, 7 de la noche. Los esperamos. Buen provecho.